Hoy vamos a trabajar con lo que es derivada de funciones dada la regla de correspondencia. Se tienen varios formularios o fórmulas, una de ellas que esta fue la que yo les envié. Yo no sé si tienen pregunta de esto. Estas fórmulas se pueden dar en dos tipos de presentación, la que se conocen como reglas simples y la que se conocen como reglas compuestas, que son obtenidas a través de las reglas de la cadena. Aquí les tengo también otro formulario, un resumen. Ellos le llaman también derivadas inmediatas. Es cuando se escribe la función a partir de la función identidad. Es decir, que solo aparece la X, todo en X. Las funciones, por ejemplo, esta es una función constante, cuál es su derivada? La función de una constante por la función identidad, la potencia de la función identidad, la raíz de la función identidad, etcétera. Luego aquí abajo ya se dan reglas compuestas, donde se supone que la variable u depende de X. Esa es composición, aquí aparecen las reglas. No sé si tienen preguntas. Aquí vienen también las trigonométricas y las trigonométricas inversas. Y también vienen, creo, en esta las hiperbólicas. Esas no se ven en cálculo 1. Funciones trigonométricas e hiperbólicas. Pero viene la lista. Y al final vienen con una tabla, creo, completa. Estos serían operaciones. ¿Qué operaciones se permiten con la derivada? Que es un operador. Y terminan con una tabla, un resumen completo. Les decía a ustedes que las derivadas se estudian por tipo de funciones, que es lo primero que se hace. No sé si tienen alguna pregunta acerca de la tabla, de alguna de las reglas, porque luego es obligatorio. La siguiente pregunta es acerca de la regla de la cadena o la composición, para ya darle trámite a la aplicación de la solución de ejercicio. Con esta lista, ¿cómo estamos? Pregunto otra vez, ¿cómo están con esta lista? No quiero hablar de la definición, ¿verdad? Que viene dada. Pero queremos practicarlas. Ya podríamos aplicarla, no a esta primera parte porque tiene que ver con gráfica, sino que a esta parte donde se dan las reglas de correspondencia. Todas estas, ¿no? Son reglas de correspondencia en la mayoría. No sé cómo van. Lick, Adelante. yo tenía una pregunta en la tarea, ¿verdad? Ajá. En la parte 1 ahí, en la gráfica, vamos a calcular la derivada con el diferencial en y sobre diferencial en x, o dependiendo de cómo es la forma de la gráfica. Hay que saber cuándo se usa diferencial en Y o diferencial en X. Por ejemplo, si es aquí en este punto, ya sé que es una recta y tiene pendiente numérica. Aquí tengo que usar diferencial en X, ¿no? En Y sobre el diferencial en X. Si quiero la pendiente en esto, pero aquí no se puede. En este punto ya sé que es cero la derivada, en este punto no se puede aplicar nada de eso, porque la derivada no tiene una sola posición. Si estoy hablando de este punto, ahí tiene un valor la derivada. Si me muevo un poquito, el valor es otro. Es decir, que con diferenciales no siempre se va a calcular. Se calcula con diferenciales, pero cuando se trata de rectas, como esta, ¿no? Aquí no hay problema porque es horizontal y yo sé que es la pendiente y es cero. Aquí también sí puedo usar diferenciales, ¿no? Porque es recta. Igual que esta, ¿no? Aquí puedo calcular, usar diferenciales. Si quiero la pendiente en cualquier punto, es una constante. También aquí, constante negativa, constante positiva, porque son pendientes las derivadas. Aquí no tengo nada que calcular porque sé que es cero, pero en estos puntos de esta curva, en cada punto de ella, la derivada cambia. No puedo usar ningún tipo de diferencial de eso. Tengo que usar otra teoría. Pero yo venía a preguntar nada más que todo para el uso de la fórmula, porque con eso empezamos. El grueso está ahí. Después esto sería interpretación geométrica.
Y una vez está viendo calcular derivada, que es donde está el grueso en los cálculos, a propósito, les voy a mandar exámenes también resueltos de este parcial. Pues sabiendo calcular derivada, después te viene aplicaciones, que es el resto. Pero no podríamos empezar con aplicaciones y ni siquiera hacer derivar, no sé usar las fórmulas, no tengo idea de qué es eso. Por eso les preguntaba si hay preguntas aquí particulares, valga la redundancia de preguntas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que es la derivada de un producto. Está la fórmula. ¿Podemos platicar esa fórmula? Porque hay que aprender a platicar. Por aquí creo que tengo otro material, ¿no? Vamos a ver el índice. Miren, las derivadas, por ejemplo, empiezan con una fórmula que es la derivada de una constante. Se la explican, le dicen todo eso. Eso es lo que pregunto, si esto que está claro. La derivada de la función identidad solo de x. La derivada de una potencia donde la base es la función identidad. Estas no son reglas compuestas. La derivada de una constante por una función. Esas son las reglas que hay que saber, allá están resumidas, pero aquí vienen una por una. Ya aquí estas son operaciones. La derivada de una suma en las distintas notaciones, utilizando el símbolo prime, utilizando el operador derivada. Este es un operador lineal. Notación es la misma derivada, pero escrita con notación distinta. La derivada de una diferencia, que es la misma suma. La derivada de un producto, aquí viene la regla, pero hay que saberlas platicar. Derivada de un cociente, que son las reglas básicas, que hay que saber. Luego vienen con problemas de ejercicio para practicar un poco, ¿no? Por eso, no aplicaciones, estas son aplicaciones, esto es después. Sí valdría la pena preguntarse cómo derivar esto, porque sí necesito las fórmulas y las operaciones básicas. Las aplicaciones se dejan por último. Aquí algo para trabajar con valores dados. Le vuelvo a preguntar algo de las fórmulas que no esté claro, que tengan dudas. Ahora, yo explico las fórmulas una por una. ¿De dónde vienen? Y obligatoriamente, después de esas formulitas o antes, si es posible, la regla de la cadena, porque eso sí tiene que saberlo. La regla de la cadena, que es la misma regla de composición. Aquí viene la definición, vienen distintas notaciones hasta terminar con la notación de Leibniz. De esta regla de la cadena surgen las fórmulas de derivadas compuestas. Esta donde aparece un diferencial en X, pero la función no está escrita en X, sino que en U. Se supone que depende, la U depende de X. Solo así tiene sentido. Estas que aparecen con U aquí son reglas compuestas para las mismas funciones estudiadas. Si aquí las puedo revisar. Esta es la derivada de un logaritmo natural, la derivada de un seno, de una tangente, puede haber allá también de un coseno. Aquí aparece la lista de las derivadas de las funciones trigonométricas, que hay que saberlas. Derivada de una cosecante, derivada de un coseno inverso, derivada de una tangente inversa, de una secante inversa. Aquí viene la lista completa. Este sería el resumen final. Y esta sería integración, que es para el otro parcial. Aquí faltaría la derivada de una raíz que no está. La derivada de un logaritmo de base A. Solo está el logaritmo natural. Faltan. En esta otra tanda les traía fórmulas. Estoy preguntándome. Aquí vienen las fórmulas para las fórmulas derivadas para funciones simples. Es decir, esto sería la derivada de un logaritmo, pero el argumento del logaritmo es la función identidad. En la siguiente tanda son las mismas, excepto que ahora el argumento de las funciones no va a ser la función identidad, sino que será una función cualquiera. Estas se conocen como reglas compuestas. Son las anteriores. Y aquí sí viene la regla de cómo derivar una raíz. Aquí viene. Viene cómo derivar la función exponencial de base E y la función exponencial de base A, base cualquiera, que no sea E. Ahí están las reglas a la derecha, un logaritmo natural y un logaritmo de base cualquiera. Aquí vienen las derivadas, que son las reglas compuestas. Y las funciones trigonométricas, la tabla la ponen separada. ¿Cuál es la derivada de un seno? En la práctica uno dice que la derivada de un seno es un coseno. Si esta es la función, esta es la derivada. Si deriva un seno, usted obtiene un coseno. Pero en la regla compuesta dice que siempre se debe multiplicar por la derivada del argumento. Derivada de un seno es el coseno normal de la variable, pero siempre se multiplica por el argumento, que eso sale de la regla de la cadena. Entonces voy a empezar con regla de la cadena porque no me están preguntando nada. No han visto nada del material.
¿Qué hice la regla de la cadena? Voy a buscar otro material aquí. Si quiere me sirve esto. Vamos a utilizar esto que está aquí para mostrárselo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es un teorema, la regla de la cadena. Y esto nos va a servir también para aplicar derivadas de funciones dadas las gráficas, porque el teorema es único. ¿Qué cosa es eso de regla de la cadena? Lo primero, que la regla de la cadena está ligada con la composición. Cuando hablamos de composición, esto es 110, se escribía la imagen así. De f compuesto con g, por ejemplo, aplicado a x, 110, esto no es derivada. Primero se evalúa la función en x y después se evalúa todo eso en g. Esta es la imagen de la composición. Cuando hablamos de derivada, lo único que vamos a escribir es derivada a ambos lados. Puedo escribirlo así, mire, la derivada con respecto a x de y. Como esta es una ecuación, estoy aplicando el operador derivada a la izquierda, pero también lo voy a aplicar a la derecha, si lo escribo de esa forma. De f compuesto con g aplicado a x, que a su vez es la derivada de eso que está ahí, es la derivada con respecto a x de toda esta forma de escribirse. De todas estas notaciones son equivalentes. Ya dicho de una sola vez. Esa sería la notación de una derivada de composición, que se conoce como regla de la cadena. ¿Cómo se deriva? Según el teorema, se deriva de izquierda a derecha, para allá. Esto es importantísimo recordarlo. No importa si es esta notación, si es esta notación. O incluso también lo puedo haber puesto así, mire, como a la izquierda escribo y prima aquí, y a la derecha solo pongo la composición que está denotada como F compuesto con G, aplicada a X, y agrego el símbolo prima afuera. Es la misma derivada de la composición. Solo he tomado la imagen y estoy usando las distintas notaciones. De la forma de aplicarla es de izquierda a derecha, para allá. La primera función que se deriva es la que encuentra usted a la izquierda. Se escribiría así. Es lo mismo que tener G', hay que derivarla, evaluada exactamente en su primagen, en f de x, tal y como está. Pero siempre se debe multiplicar por la derivada del argumento de la función que está derivando de izquierda a derecha. Se escribiría como f' de x, que es lo que debería aparecer aquí. La derivada con respecto a x de la composición, usando esta imagen, no estoy usando con esta ruedita. ¿Qué se deriva primero? De aquí lo puedo interpretar para allá. Se empieza derivando la primera función que está más inmediata al operador derivada, de izquierda a derecha, pues. Deriva f y evalúa en g, tal y como está. Pero es obligatorio siempre multiplicar por la derivada del argumento. Ese argumento era g. De ahí viene esta regla, una de las reglas para escribirse de la composición. Por ejemplo, ¿dónde miro eso? Para efectos de composición hay que recordar, si quiere tomo una función trigonométrica, cualquiera. Esto sería el seno de x. Esto no es composición. Es la función seno con su argumento de manera normal. Es decir, lo que se va a permitir cambiar es el argumento. Ese argumento se puede sustituir por una función. Y esa función le podría llamar f de x si quiere usted, o sencillamente le llamo u. Es decir, que en vez de poner y igual a seno de x, pondría seno de u, con la idea de que u debe depender de una variable nueva, supóngase que es de x. Entonces sería una composición. Cuando se deriva el seno de x nada más, esa es la regla simple del seno. Simple porque lo que se está tomando en el argumento es la función identidad, y eso debe ser el coseno de x nada más. Esa es toda la derivada, que debería estar en las fórmulas. Pero cuando se cambia ese argumento, por ejemplo, tengo el seno, y aquí le pongo 2x cuadrado más 3x más 1, claramente ese argumento de esa función seno no es la función identidad. Entonces se está hablando de una composición, es una función evaluada en otra función. Es una función que la función básica es el seno, pero evaluada en una función que sería una polinómica. Esta cosa es composición.
Y para derivarla dice que empiece derivando a la función que encuentre primero usted. En ese caso, después del operador. La primera función que encuentre usted es el seno. Va a aplicar la regla del seno, que ya sé que la derivada es un coseno, es lo primero que voy a escribir. Un coseno, y esto se debe copiar de manera intacta, que es lo que está mencionando aquí. Mire. Deriva la función usted que encuentra el primero y le evalúa en su argumento. Ese argumento lo copia, es decir, yo derivo el seno, que es un coseno, y copio eso. Pero estoy obligado después a multiplicar por la derivada del argumento, es decir, por la derivada de esta función polinómica cuadrática. Esto sería una composición, ya no es regla simple, para efectos de lo que es la regla de la cadena. Entonces, en una de sus notaciones clásicas de regla de la cadena, la puedo interpretar así. Voy a borrar eso para allá, la notación clásica. Derivo la primera función, evalúo en la siguiente y multiplico siempre por la derivada del argumento. Derivo f, evalúo en g. Pero no olvide que hay que multiplicar por la derivada de ese argumento. Esta notación la dio Leibniz. Quisiera explicarla así rapidito. ¿Qué dijo Leibniz? La definición dice todo esto aquí. Lo primero es que tiene una función y, una imagen que se llama y. Lo muestro así, para que se den una idea de dónde viene eso. Porque no sabemos cómo le van a preguntar en el examen. Si van a usar esta notación para composición o regla de la cadena o esta. Pueden usar cualquiera. Es decir, y es la función, pero claramente y depende de la variable u. Entonces voy a poner una flechita. Se entiende que y depende de u. Porque dice y igual a f de u. Pero luego le dicen que la variable u depende de x. Ah, digo, ahora u depende de x. Esa es la famosísima regla de la cadena. Se empieza con una función que depende de una variable y esa variable depende de otra. ¿Cómo se deriva? Mire, la derivada de la, y se escribe así, la derivada de la función, que la imagen se llama y, con respecto a la variable, que es la última que aparece a la derecha, se escribe así, la derivada de y respecto de x, no están pidiendo de u. Recuerden que y depende de u. Entonces, quiero derivar la primera con respecto a la última de las variables. Eso se escribe así. La derivada de y respecto de x. ¿Cómo se hace eso? Entonces, primero se debe derivar la y con respecto a u. Es decir, que va pasando de esta manera. Por eso se llama cadena. Se encadena una con la otra. Derivo primero y con respecto a esta variable. Eso se dice, se escribe aquí. No puedo pasar directamente aquí a derivada. Una vez estando aquí, ahora derivo u con respecto a la variable x. Esto ya se transforma en una multiplicación. Esta es la derivada de y esta sería la derivada del argumento, que en su notación más en simple es esta. Entonces, en la notación del Leibniz, pues se deben plantear, por lo menos en forma imaginaria, cómo están conectadas las variables. Aquí me están diciendo que y depende de u y que u depende de x. Está dicho ahí. Para encontrar la derivada de la primera variable con respecto a la última, tiene que dar paso. Primero y con respecto de u y se multiplica eso por la derivada de u con respecto de x, que es exactamente esta misma notación, que es esta misma notación que está ahí. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo aquí. Vamos a salir un poco. No me deja esta barra, fíjense, del Zoom. No me deja abrir pantalla. Problemas que son. Déjenme mover esto. Aquí lo moví, está abajo. No me deja abrir página nueva. Por ejemplo, empecemos así. Y voy a empezar con trigonométrica. Supóngase que yo tengo la función simple. Y igual a tangente de x. ¿Alguien se acuerda cuál es la derivada de una tangente? En general, no estoy preguntando por eso. Si no, lo pongo aquí. De x. Excelente. La derivada, voy a poner esta notación de la tangente de x. Si no, vamos a ver la lista. Es igual a Secante cuadrada de x. secante cuadrado de la misma x. Eso es todo. Es más, esta secante cuadrado también puede usar identidades. Recuerden que esto se puede escribir como 1 más tangente cuadrado. No aparece de esa forma de escribirse porque esta es la simplificada. Esto es lo mismo que tener 1. No sé, no, licenciado. ¿Otra vez? Secante. Secante, gracias. Sí. Lo escuché bien, yo soy el malo ahí. Recuérdense que le pueden poner trampa en el examen. Tener esto como respuesta es lo mismo que tener esto. No se escribe así porque esta no sería simplificación. La simplificación es esta. Pero en una respuesta le pueden clavar eso. La derivada de una tangente es igual a 1 más tangente cuadrado. Sí, porque era secante y esta es la identidad correspondiente de trigonometría.
cuidado se vayas a sorprender con cosas pequeñas. Entonces, esto sería la regla simple. ¿Por qué regla simple? Repito, fíjese, la función ya tiene nombre, es una tangente. El argumento es la función identidad, esa es regla simple. La derivada de una tangente es la estructura de secante cuadrado. El argumento se estudia por aparte. ¿Y qué tal si yo cambio esa función? Sigue siendo tangente. Y ahora en el argumento ya no voy a poner la función identidad, voy a poner lo que se me antoje, cualquier función. ¿Por qué no ponemos un seno ahora? Solo voy a poner esto. Claramente esto sería una composición. Es una función evaluada en una función. Se lo recuerdo, es una función evaluada en una segunda función. Esa es composición. Ya la imagen final de lo que aprendió en 110. Esto se llama composición. Y en cálculo, si yo voy a derivar eso, se conoce como regla de la cadena. A pesar de que lo escribo de esta manera, la derivada se aplica de izquierda a derecha, para allá. Empezaría primero derivando la tangente. Es decir, cuando yo tomo la derivada de esto, sería para esta notación, f' evaluado en g de x, multiplicado por la derivada del argumento. Siempre. Eso dice la regla. Y hay que acostumbrarse a verla, no importa la notación que le den. Entonces, si hago la referencia y la comparación, empezaría derivando una tangente, pero usted me dijo que la derivada es una secante. Entonces digo, derivada de secante cuadrado. Pongo secante cuadrado, copio el argumento intacto. No ha cambiado nada. Eso sería esta notación. Mire, copié. Este argumento se copia, pero estoy obligado a multiplicar por la derivada del argumento. Como la función que estoy derivando es la tangente, su argumento se llamaría seno. Y debería multiplicar por esa derivada. Si quiere la indico. Y aquí pongo el seno. ¿Qué quiere decir? Esto ya está derivado. Esto solo hay que copiarlo. Si me toca hacer trabajo hacia abajo, esto se copiaría. Porque la derivada se aplicaría solo a esta parte. Y pregunto a ustedes, esto sería la derivada de un seno, pero es la regla simple, porque es un seno aplicado a X. ¿Cuál es la derivada de un seno? Coseno de x. Un coseno. Entonces el resto lo voy a copiar. Copiaría secante cuadrado, copiaría el seno de X que ya está derivado y multiplicaría por la derivada de este último. Eso me lleva al coseno de X y ahí terminaría la derivada de esta función que se llama tangente del seno de X. Noten la diferencia. Mientras esta es regla simple, es decir, que con un paso se tiene la respuesta. Son las fórmulas directas. Esta no es regla simple porque es una tangente evaluada en una función. Pues eso se conoce como función y en teoría de cálculo se escriben así. Es la tangente y aquí le clava un u. Ese u puede ser cualquier variable o cualquier función. Esa es la bendita composición en el entendido que u debe depender de la variable x. Por eso usted ve el conjunto de reglas que aparecen en las fórmulas. Y aquí tendría mi primera derivada utilizando reglas de la cadena. Pongo otro. Uso otro tipo de función. Solo para ir repasando algo de la regla de la cadena y la fórmula al mismo tiempo. Por ejemplo, imagínense que se trata de y igual una imagen cualquiera. Voy a empezar con una regla simple. El logaritmo de x. Base 3, pongámosle, de x. ¿Estamos? Esto entonces, se entiende que esta función es una función logarítmica. Si he de aplicar la derivada de esto, sería la derivada de un logaritmo, pero el argumento es la función identidad. Querría decir que aquí debería aplicar la regla simple. Y al par voy a poner algo que lleve logaritmo, pero para aplicar regla compuesta. ¿Y por qué no escribo logaritmo? Voy a usar la misma base para ir comparando. Y ese argumento que se llama función identidad lo voy a modificar y le voy a poner la función que a mí se me antoje. Si quiere le pongo tangente aquí, pues. Puedo poner más composición, solo estoy usando dos. No he pedido derivadas todavía, solo le estoy dando dos imágenes. Mientras esta es un logaritmo, que es la función por definición, logaritmo aplicado a x, aquí sería una composición. Note bien eso, composición. Entonces, aquí debería aplicar la regla simple. ¿Qué decía la regla simple? La derivada de un logaritmo de base a. La regla se escribía así. Logaritmo en base a, en el entendido que esta base no es el número e, no es logaritmo natural, pues. Y aquí le voy a poner x.
Esa es la regla que deberías saber. Con la diferencia que a esta vez está siendo sustituido por 3. ¿Cuál era la regla? Seguro que es una fracción. ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Sí, 1 ¿Cuál es? sobre X por logaritmo natural de A. Vamos a ver la fórmula. Aquí vamos a irnos a ver porque aquí es peligroso que se le olvide. Me voy a venir a ver el formulario que tengo aquí. ¿Ve? Vamos a ver. Aquí, si ustedes se fijan, son reglas simples. La función solo depende de la X. La X sin exponente y sin nada más. Aquí sea X. X la base, X el argumento, X el argumento. Esto sería la raíz de una potencia, pero aplicada a la función identidad. Miren, exponente X, exponente X, exponente X. Aquí tengo la regla simple para un logaritmo de base A. ¿Qué dice la regla? Está a la derecha. Debe ser la unidad para la regla simple sobre el argumento del logaritmo, que es la X, por abajo en el denominador, por el logaritmo natural de la base del logaritmo dado. Entonces, según la fórmula, debe ser 1 sobre el argumento multiplicado por el logaritmo natural de la base, pero en el denominador. Esa es la regla simple. La voy a ir a poner allá, para que vayan viendo ustedes y ya vayan aprendiendo a utilizar la fórmula. ¿Dónde estaba? Vamos a ver. Aquí estoy, que no me deja entrar en soledad. Entonces vendría para acá. Según la regla simple, debería ser la unidad. Abajo iría ¿quién? El argumento del logaritmo. Y ese argumento en el denominador multiplicado por el logaritmo natural de la base. Ese es A. Eso dice la regla. Esta es la que debo aprender y platicarla. Si yo pido aquí Y', que es la derivada, tengo que pedir la derivada. Entonces, esto se ajusta exactamente a esta fórmula. Entonces digo, va a ser fracción. Siempre la derivada del logaritmo es una fracción. Arriba va a estar 1, lo copio. Abajo va a estar el argumento. Y debería multiplicar por el logaritmo natural de la base. ¿Qué base? ¿Qué pongo aquí? El 3. El 3. Eso sería todo. Eso sería la derivada. Si esto se puede reescribir o simplificar, simplifíquelo. Terminó. Ahora vengo con la otra. ¿Y cómo se derivaba? Pongo la fórmula, porque esta la debo saber. Un logaritmo siempre de base A, pero que el argumento no es la función identidad. Esa sería la regla compuesta. Siempre va a ser fracción. Siempre va a tener estas características, pero con pequeños cambios. Se lo muestro. ¿De dónde viene eso? Eso es para que vayan aprendiendo a usar la fórmula. No quiero poner solo receta porque ahí no me sirve. Y con unas que tenga usted la idea de cómo se trabaja, lo resuelve rápido. De esta lista no me sirve porque todas son aplicadas a la función identidad seno a la X. Función identidad. Son reglas simples. Aquí dice, mire, reglas derivadas compuestas. Compuestas es porque se aplicó la regla de la cadena. Me vengo hacia abajo y me interesa el logaritmo. Aquí están. Si f de X, la imagen, puede haber puesto Y, es logaritmo en base A de U, sabiendo que U depende de X. ¿A qué va a ser igual la derivada? Siempre va a ser fracción, que es la que el compañero me decía desde el principio. Va a ser, y viene la plática, la derivada del argumento del logaritmo dado. Eso dice aquí U', derivada de este argumento, sobre el argumento mismo, parecido al anterior, multiplicado por el logaritmo de la base. Lo único nuevo de esta con aquella es que ella decía 1. Y decía 1 por como esto era X, su derivada era 1. Pero la regla gruesa es esta. En general, si se aplica un logaritmo a una función, me importa si es 1, si es 3, si es 4, o una función cualquiera, la fórmula dice que será siempre la derivada del argumento de este logaritmo sobre el argumento y abajo siempre por el logaritmo natural de la base. Esta es la fórmula que me debo aprender. Regreso a donde estaba y escribo la fórmula. Eso es todo lo que necesitaba y es lo que yo les preguntaba, cómo andaban con esa fórmula. Entonces, se trata de un logaritmo de base cualquiera. Seguro que en el numerador siempre va a ir la derivada del argumento. Lo puede escribir así o lo puede escribir así. Recuerda que la variable para derivar es x. Aquí pongo la derivada con respecto a x del argumento, que lo puedo poner en cualquier notación. Eso es válido. Y abajo no hay derivada. Lo que va es una copia del argumento y un logaritmo natural que es una constante. Aplicado a la base, esto no cambió para nada y la base es A.
Entonces, a pesar de que esta fórmula se escribe así, es obligatorio aprenderla a practicar. Y digo, lo digo así más o menos. La derivada de un logaritmo de base A de U o base A de un argumento cualquiera, siempre es igual, fracción. Los logaritmos tienen que ver con fracción de las derivadas. Arriba va la derivada del argumento, no importa cómo se llame. Si está viendo el argumento usted, pues le llama U'. Yo no le pongo nombre porque aquí puede ir cualquier cosa. Solo lo digo platicado. Derivada del argumento sobre el argumento, este copia, abajo siempre, por el logaritmo natural de la base. Esa es la regla. Y con eso la tengo en la cabeza. Entonces vengo para acá. Note usted que este es un logaritmo. Si voy a encontrar la derivada con respecto a X, si quiere lo voy a escribir así esta vez, de Y, voy a aplicar derivado a los dos lados. Es decir, que primero se empieza con la notación, pues, para que tenga claridad. Se miraría así, mire. Y aquí pongo la tangente de X. Ya le voy a poner una con varias composiciones. Así, mire. La derivada, aquí sería el mismo Y'. Y esta derivada se aplica de aquí para allá por la regla de la composición. Debería empezar aplicando derivada a la regla de un logaritmo. Y entonces digo, bueno, como voy a empezar derivando un logaritmo, sé que es una fracción. ¿Qué va a haber arriba? Siempre la derivada del argumento. Lo puedo hacer de un solo cuando sea pequeñito el ejercicio o lo indico. Debe aparecer la derivada del argumento que se llama tangente de X. Para no enredarse uno lo va haciendo por partes. Y abajo son copias de todo. Primero copio el argumento. Ese argumento es este U que estoy poniendo, ¿no? Y ese U es el que estaba ahí, ¿no? Y debo multiplicar abajo por el logaritmo natural de la base, ese es base 3. Ya terminó de derivar, casi. Abajo no hay operador de derivadas, abajo ya estuvo, pero arriba no, porque esta derivada no puede existir en el resultado que ando buscando, hay que terminarlo. Escribo. Ya voy a borrar aquí, porque no se mire esa masa. Pues esa es la regla de la cadena, es una de las más valiosas a la hora de trabajar en cálculo, porque esto es el que extiende las fórmulas simples. En realidad uno las que se aprende son las reglas compuestas, ¿no? No pierde tiempo con reglas simples, tiene que saber de dónde viene. Abajo hasta lo puedo copiar, ya sé que este es tangente de X. No necesariamente pongo este orden. Puedo poner primero el logaritmo, esta es una multiplicación y lo pongo como yo quiera. No hay ningún problema. Logaritmo natural de 3. ¿Y qué pongo arriba? Lo que está dicho aquí es que debe poner la derivada de esa tangente, pero a su vez esa tangente sería la regla simple. No es regla compuesta porque se está aplicando a la variable X. Si aquí fuera X cuadrado o una raíz, es compuesta también, es composición arriba. Entonces digo, bueno, no hay problema, aquí solo sería secante cuadrado de X. Y esta es la respuesta que usted buscaba. Aplicando la regla de un logaritmo, que es lo que le están pidiendo. Lo que hizo fue combinarlo, una derivada con regla simple, que aquí está la fórmula, se parecen. Note usted que si a esto yo digo que es la derivada del argumento, me da 1. Pues. Esta regla es un caso particular de esta, ¿no? Es más general. Y aquí le puse el mismo ejercicio, excepto que la composición es muy explícita. Pongo uno más. Para hablar de composición, yo no sé si tienen preguntas. Y además, voy a repasar fórmulas. Supóngase que la imagen es, lo voy a complicar un poco más. Voy a poner aquí A elevado a la X nada más. Si me piden Y', sabría de inmediato que esta es la regla simple de una exponencial. Pero voy a cambiarlo, voy a poner también la regla compuesta. Para que miren cómo se trabaja. Y igual, siempre voy a poner la base A. Arriba la voy a poner seno. Ya no es regla simple, porque el exponente no es la función identidad. En una exponencial, como la variable va a aparecer en el exponente, si aparece la X es regla simple, pero si aquí aparece una función, ya no. Y de remate aquí le voy a aplicar una más. Por ejemplo, pongámosle tangente a esto. Se pone buenísimo. Entonces empezaría así. Me piden Y'. Voy a poner la notación con el operador. A mí me gusta más con el operador. Porque ese Y' se puede confundir con un exponente 1. Mejor lo pongo así, mira, la derivada respecto a X de Y. Y también derivo a la derecha, lo indico. Respecto a X de A a la X. Lo primero que hay que identificar es qué es lo que se está derivando para allá. Si es una función, hay que recordar la regla que va a aplicar. Entonces, si lo miro así, sería la derivada de una exponencial.
Entonces la regla que necesito es la regla de exponencial. Si quiere, voy a cambiar en vez de A, voy a poner un número. Porque no es el objetivo poner variables todavía, no. Déjeme corregir esto. Voy a cambiar esto. Esto sería la regla general y no quiero eso. Voy a cambiar la exponencial por un número esta vez porque estoy dando un ejemplo particular. Aunque voy a poner la regla general. Voy a poner A. Poner normal un número común y corriente. Imagínense que el número que voy a poner ahí es un 2, pues. Para que lo reconozca bien. Todo poner aquí. ¿Estamos? Entonces, esta sería la derivada de una exponencial. Lo primero que debería preguntarme es, ¿y una exponencial aparece en la lista la derivada? Si quiere puedo empezar con esta. Por si me acuerdo de la lista que está aquí, la voy a buscar. Aquí aparece una exponencial, ¿sí? Pero es la exponencial de base E, que no es la que me están pidiendo. En esta lista de la derecha, yo no miro ninguna exponencial. Esta es potencia. La variable está en la base. El exponente es un número. Este es exponencial, pero no es de base A. Aquí me está a la derecha y a la izquierda me vengo a buscarla, tampoco está. Es decir, que en esta lista no está la derivada de una exponencial. Debo recurrir a otra. Me voy a venir a esta que tengo aquí, que parece que está más completa. Como es regla simple, debería estar en esta primera lista. Para acá. Aquí veo la exponencial. No más que le están dando base cualquiera, no una base fija. Esto sería una función exponencial y me están pidiendo diciendo cómo se calcula la derivada de una exponencial. Con palabras, es la exponencial misma, es decir, que esta solo se copia, esta se copia, intacto, y se multiplica, ya no se divide. En el logaritmo este logaritmo iría abajo. Siempre es el logaritmo de la base. En este caso, se multiplica por logaritmo de la base A. Eso sería la regla simple. Ya lo voy a poner. Es decir, que la derivada de una exponencial siempre arranca con la exponencial. Si es E, la derivada es la misma E. Aparece siempre. En regla simple. Si es A, aparece el A. Y siempre se multiplica por el logaritmo de la base. Pero ¿qué pasa con la regla compuesta? Para irlas comparando de un solo, ¿ya? Si es E a la U, la derivada tiene que ver con E a la U, se copia a la exponencial, pero siempre se multiplica por la derivada del exponente. Cuando se trata de exponenciales, la composición de una exponencial se nota porque en el exponente aparece una función, no aparece la función identidad. Ya eso sería composición de una exponencial. Con base cualquiera, mire lo mismo, A a la U, siempre aparece el exponencial, se multiplica por el logaritmo natural de la base. Aquí se hizo también eso, pero lo que pasa es que el logaritmo natural de E es 1. Se multiplica por el logaritmo natural de la base y se vuelve a multiplicar por la derivada del exponente, que es donde está la variable. Es decir, que son tres cosas las que van aquí, en forma de producto. Ya con eso tengo listo todo. Me regreso a donde estaba antes para que recordemos. Digo yo, bueno, aquí puedo ver que es una exponencial. Recuerdo la fórmula. La derivada, con esta notación, de una exponencial general, donde el exponente es la función identidad. Si se cambia esto aquí, sería compuesta. Digo, obligatoriamente va a aparecer la exponencial todo el tiempo. Cópiala. Se va a multiplicar por el logaritmo natural de la base. Eso sería todo. Y debería multiplicar por la derivada del exponente. Lo que pasa es que eso es 1, por eso nos escribe. La diferencia aquí es que ese A está representado por 2. La otra, de un solo. ¿Y cómo se deriva la misma exponencial, pero cuando es regla compuesta? Va a aparecer la base A. Pero aquí ya no va a ser la variable X, no es la función identidad, sino que una función cualquiera. Se llama U. La fórmula es la misma. Aparecerá siempre el exponencial. Siempre se multiplica por el logaritmo natural de la base. Pero además, que no se le olvide nunca por la composición, que siempre se multiplica por la derivada del argumento. El argumento en una exponencial no es la base, aparece en el exponente. Entonces digo lo voy a poner si quiere con esta notación, por la derivada del argumento, que en una exponencial es el exponente, que en la teoría normal se le llama U'. Esta sería la regla para aplicar composición. Si aplico esta regla, la anterior es lo mismo. Sería la función exponencial, el logaritmo de la base, por la derivada del exponente, pero ese exponente sería 1, por eso no se escribe. Es decir, que esta, una vez que usted sabe regla de la cadena, se olvida. Se queda solo con esta.
porque va a depender quién es su. Si es la función identidad, regla simple, pero si no es la función identidad, regla compuesta. Entonces voy a empezar, digo, bueno, no hay problema, la regla ya me dice que va a ser la exponencial misma todo el tiempo, aprenda a platicarla por el logaritmo natural de la base, por la derivada del exponente, pero ese es uno, no lo escribo. Con eso llego a esta regla. La otra, correcto, digo, bueno, no hay problema. Si yo quiero la derivada de eso, voy a poner y'. Aquí le voy a poner el operador, porque la expresión es rara, que mire bonito, que tenga claridad, y ser ordenado, porque aquí se necesita orden. Si se me desordena, lo pierde. Entonces lo veo así. Pues resulta ser que esto, como es exponencial, recuerde que derivo aquí, lo primero que encuentre, me encontré con una exponencial, va a ser la exponencial misma, una copia intacta, eso es lo que dice aquí, de tangente de X. Esto se olvida, a veces no ponen el logaritmo, por el logaritmo natural de la base, esa es esta regla, estoy aquí, estoy copiando esto, y ahora viene lo demás. Por la derivada del exponente, este exponente no es cualquier cosa, indíquelo por la derivada del exponente, lo pondría así. No sé si están fijando, si tienen preguntas, pues interrúmpeme, no hay problema. Cuando usted quiera, interrúmpeme, para eso estoy. Todo esto ya está derivado y solo se va a ir copiando hasta aquí. Pero esto falta aplicarle reglas. ¿Y qué aplicaría aquí? Pregúntese. ¿Qué es el argumento de la derivada? ¿A qué es lo que está derivando? Claramente es una composición. Esa composición tiene por primera función seno. Debería aplicar la regla de un seno. El resto lo copio. Entonces voy a copiar todo intacto. El seno de la tangente no cambió. Ya se pone bueno porque son varias composiciones, pero tampoco hay que tenerle miedo. Y pregunto ¿cuál es la derivada de un seno? Acuérdenme. Coseno. Un coseno. Entonces pongo coseno, como es composición, copio esto. Intacto. De tangente de X. Esa es la derivada del seno. Por la derivada del argumento de ese seno. Y ese argumento se llama tangente de X. Mire que lo voy haciendo despacio. Para darle claridad. ¿Qué quiere decir? Aquí no veo operador de derivada. Todo esto ya está derivado. Hasta aquí solo es para copiarse. Solo me faltaría esto. Yo le pregunto, ¿y qué tipo de regla aplicaría aquí? La regla simple de la tangente. Ahí terminaría la derivada, pero termínelo. Entonces escribo 2 seno de tangente de X. Voy a usar corchete, que no se mire tantos paréntesis. Por el logaritmo de 2 por coseno de la tangente. Eso es derivada ya. Llego hasta ahí por. Ahora sí, aquí voy a aplicar reglas. ¿Y qué escribiría en vez de todo eso? Secante cuadrado. Ese sería todo. Facilísimo. Derivar es facilito. Porque todo se rige por reglas. Pregunto, ¿en toda esta línea hay algún operador derivada pendiente? No. No, entonces ya terminó. El siguiente trabajo es ver si puede reescribir. Por ejemplo, ¿qué significa reescribir? Que pueda simplificar por trigonometría, porque miro mucha trigonometría. Si hay potencias que simplificar, etcétera. Se llama reescribir. Aquí no es conveniente escribir esto como 1 más tangente cuadrado, porque no es simplificación. Esto ya está simplificado. Esta es composición. La respuesta entonces sería todo esto que está aquí. Esto sería la respuesta. ¿Eso qué quiere decir entonces? Quiere decir que las reglas de derivada compuestas son las gruesas. Listo. Ya repasé un poquito reglas y repasé reglas de la cadena. No estoy con una duda, todavía aguantamos. Ahora voy a repasar operaciones de la derivada. Reglas compuestas. ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? Supóngase que se tiene la función y. Y lo que voy a hacer. Y aquí le voy a poner, vamos a ver. Repasemos raíz. Raíz cúbica. Y aquí le voy a poner del seno de X. Pone bueno este. Ojo con este. Y lo voy a multiplicar por el logaritmo natural. Y le voy a clavar composición también aquí. Y aquí le voy a poner cotangente de X. Cotangente, coseno no.
Claramente es una composición de lujo, pero no solo es la composición, ya no es una función. Aquí dije que iba a poner cotangente de X. Esta es la función o la ecuación. Y aquí no estoy pidiendo derivada todavía, le estoy diciendo, supóngase que esa es una imagen. O si no quiere, si no, para que no se me acostumbre solo llamarle Y, cambiémosle el nombre, pues. Llamémosle f de X. ¿Qué se pide? Se pide encontrar f' de X. Esa es una notación válida. Es decir, la derivada de toda esta expresión, pues. Entonces, como se ve que esto no es una función, yo me pregunto, si yo derivo eso, lo escribiría así. A la izquierda puse f' porque es más fácil de escribirlo así, más simplificadito, más bonito. Pero a la derecha no, porque miro que es un mastodonte. Uso este operador que me da claridad a la derivada. Lo escribiría así. Si quiero lo voy a escribir como potencia o lo dejo como raíz, no ocupo. Porque hay fórmula ya. Lo dejo así. Y aquí pongo logaritmo natural de cotangente de X. Yo no sé si lo harían con lo que han leído hasta hoy, le den claridad a esto. Lo escribiría así. Aquí es notación nada más. Donde debo operar es a la derecha. Pregunto, ¿este argumento qué es? ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué significa? Si es una función que tiene reglas de derivada directa. ¿Cómo cuáles? Las trigonométricas ordinarias. ¿Cómo cuáles? Las exponenciales. Logarítmicas. ¿Estamos? Tienen reglas. La potencia tiene reglas. Pero esto que está aquí, no miro que no es ninguna de esas funciones. Al contrario, es una operación. Operación. Pudo haber sido. ¿Qué tiene regla como operaciones en la derivada? ¿Qué es lo que tiene regla? Se los muestro aquí. Cuando usted va a aplicar derivadas a operaciones, ¿qué es lo que tiene regla directa? Se lo mencionan aquí, mire. Si tengo el producto de una constante por una función, tiene regla. Si tengo el cociente de una constante sobre una función, tiene regla, como potencia. Esta no me interesa, esta regla no debería estar aquí, no lo ocupa. La que sí debería estar es esta que está en verde. Esto sería la suma. Una función expresada en suma. Esto se conoce como la derivada de una suma. Si voy a derivar esto, derivaría aquí, derivaría aquí. Sería la derivada de una suma y tiene regla, que es la suma de las derivadas. Esta sería la derivada de una resta, es la resta de las derivadas. Esta sería la derivada de una resta, suma múltiple. Bueno, la derivada es la misma. Deriva una por una y se suma. Las reglas que necesita son la regla de una suma, ya cae la de la resta, solo cambia el signo. La derivada de un producto, si lo necesito, y hay que aprenderlo a platicar. Y la derivada de un cociente, esta sí. Las reglas gruesas entonces son las que aparecen. Voy a borrarlo, quitarlo de aquí. Esas sí aparecen aquí. Esta sería la derivada de un producto. Y esta otra, ¿dónde está? Sería la derivada de un cociente, la 4, y la 2 sería la derivada de una suma. Entonces, ¿cómo se platica eso? Y son reglas compuestas, porque aquí dice derivada con respecto a X, pero aquí no aparece X. De ahí me doy cuenta que son reglas compuestas y me las voy a llevar de aquí. Vamos a ver aquí, no, permítanme, voy a llevarme estas reglas. Me voy a llevar estas 4, aunque solo voy a explicar 3. Solo voy a hablar de 3. Pues esas son las reglas de derivadas. Y voy a trabajar en una página aparte. Después regreso al ejercicio que estoy resolviendo. Para repasar fórmula. Esta no me interesa. Esta sí. ¿Qué significa esto? Vamos a ver cómo se interpreta. Porque la interpretación es clave. Y la plática con nuevo lenguaje, no con símbolos. Se trata de la derivada de ¿qué? Eso lo dice ahí. Es otra anotación. Derivada de un producto de dos funciones que dependen ambas de X. Importante eso. ¿Cómo se deriva? Bueno, la derivada va a ser igual siempre. Y aquí se puede poner de distintas maneras. Esta es una multiplicación, igual que esto, y es una suma. Es decir, que esto lo puedo poner en el orden que quiera, igual que la suma. Pongo este primero y este después. Yo lo voy a platicar así. En los libros también lo explican. Lo que pasa es que aquí está un resumen y no ponen palabras, pero en los libros sí viene despacito explicado. La derivada de un producto, que también lo pude haber puesto así. Miren. Derivada de f de x por g de x, que eso sería la notación de 110. Sería la notación de 110. ¿Qué dice la regla?
yo lo escribo de una manera diferente. Aquí lo podría leer así. Sería la primera función de izquierda a derecha, la primera función sin derivar, la primera, por la segunda función, pero derivada. La primera por la derivada de la segunda. No digo función porque sé que son funciones. Porque este operador para productos se aplica para funciones. Más obligatorio, siempre. La segunda función, que se llama b, por la derivada de la primera. Borro eso y lo vuelvo a repetir. Según esta notación, ya les voy a decir por qué casi nunca se usa de esa manera. Así ve. La derivada de un producto de izquierda a derecha para allá, primera función, segunda función. Es la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Es decir, que las dos se deben derivar. Yo lo escribo así. Y no solo eso. ¿Por qué? Resulta ser que cuando uno deriva, por lo general, la derivada tiene menos términos que la función. La función original, esta. Esta vez, por ejemplo, de repente derivada va a tener menos términos. Y es más fácil multiplicarla después. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Agarro la primera función y tomo su derivada. ¿Por qué hay que derivar las dos? Sumo, agarro la segunda función y pongo la derivada. Es decir, la derivada de un producto va a tener la suma de las derivadas de las dos funciones involucradas. Y después acompaño esas funciones que están ahí por la otra función sin derivar. Como aquí tengo U', pues aquí voy a clavar B. Como allá tengo U', aquí clavo U. Y le leería así, mire, la derivada de la primera por la segunda. Uno pone primero la derivada porque por lo general tiene menos términos, es más fácil multiplicar. Derivada de la primera por la segunda. Más derivada de la segunda por la primera, que al final es esto mismo, pues. Excepto que puse al revés los términos, puse esto. Esto lo puse así, ¿no? Este. Entonces, en términos generales, un lenguaje que les puede servir siempre es que cuando deriva un producto será la derivada de la primera por la segunda, que nadie lo olvide, más la derivada de la segunda por la primera función. Y reescribe. Lo mismo haría aquí. Si yo voy a derivar esto, de aquí para allá, esta sería la primera función y esta sería la segunda. Entonces digo, la derivada de la primera por la segunda, siempre con más derivada de la segunda función por la primera. Y ahí terminó su trabajo. Esa es la regla del producto. De un cociente se parece. Cociente es esto. La derivada respecto a x de una fracción, pues, siempre va a ser una fracción. Siempre. Cuando usted derive fracciones, la respuesta es una fracción. Si es que la necesita, ¿verdad? Entonces, el denominador siempre tendrá la función del denominador al cuadrado, sin derivar. Aquí nunca se deriva. Es decir, una fracción cuyo denominador es fijo. El denominador dado al cuadrado. ¿Dónde se va a derivar? Arriba. Se parece a esto, con la diferencia que el signo no es más sino que menos. ¿Correcto? Y ese signo menos tenga cuidado porque la operación, la resta no es conmutativa. Debe quedar claro dónde va el signo menos porque lo pueden tratar de enredar aquí. Lo reviso así, después doy el lenguaje. Dice, es la segunda, la función del denominador por la derivada del numerador, porque esto tiene nombre, numerador, denominador. Denominador por la derivada del numerador, menos, después hago referencia a eso, el numerador por la derivada del denominador. Ahora, porque suena raro eso, de repente no entendió o no queda claro, se le va a olvidar. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que hago es lo siguiente, para que le sea fácil aprenderlo. Va a estar el denominador al cuadrado, eso no ha cambiado, un signo menos ahí. ¿Qué hace con eso? Si es cociente, jamás olvide ese menos. Y comparo de aquí. Note usted que aquí el signo menos siempre antecede a la derivada del denominador. El signo menos va cuando esta se le pone derivada, no cuando el numerador va derivado. Esa es la diferencia. Entonces lo hago así. Sería la derivada del numerador, siempre hay que derivarlo, y la que lleva menos es la derivada del denominador. Lo pongo así. Miren lo que está ahí.
Y viene la otra clase ya. Hecho eso, derivada. ¿Por qué puse cuadrado? ¿Por qué puse cuadrado? No debería poner cuadrado. Así, miren. Es decir, la derivada del numerador, menos la derivada del denominador. Es lo primerito que arranco. Y después acompaño cada una de esas derivadas por la otra que no he usado y se pone sin derivar siempre. Si aquí es su prima, aquí le clavo B, pues. Es esto. Si aquí es B', aquí le clavo U. Con palabras, esto sería, en ese orden, la derivada del numerador por el denominador. Menos, ¿estamos? Derivada del denominador por el numerador. Siempre empiezo con la derivada para que no se me olvide. Y el signo menos siempre lo antecede a la derivada del denominador. Eso sería la regla del cociente que nosotros mencionamos allá. Lo pongo aquí. ¿Qué pasa si la notación es esta? Con una condición más que no he terminado. ¿Qué tal si es f de x sobre g de x? Y quiero la regla. Voy a practicarla. Seguro que abajo va a estar g de x al cuadrado. Eso no ha cambiado en nada. Arriba va a haber una resta. Pero voy a empezar poniendo la derivada del numerador y voy a poner la derivada del denominador, porque las dos hay que derivarlas, sí o sí. Se parece a esto. Y sin tanta palabra escandalosa, como aquí tengo la derivada del numerador, aquí pongo el denominador, pues sin derivar. Tengo la derivada del denominador, pongo el numerador sin derivar. Se terminó. O lo que es lo mismo, derivada del numerador por el denominador, menos derivada del denominador por el numerador, sobre el denominador al cuadrado. Eso es lo que está dicho ahí. Termino con esto porque viene la clase de las 10 y los que puedan llegar de ustedes que son de las 9, voy a borrar esto, pues también están invitados a estar en las 2, porque voy a estar ahí. Entonces, si me vengo a mi ejercicio anterior, vamos a ver que estaba aquí, miren lo que ocurre, ¿dónde estaba? Aplicando cociente, ¿verdad? Aquí, en realidad, entonces estoy viendo que lo que estoy derivando es un producto. Primera función que tiene regla, segunda función. Lo que pasa es que es composición con mezclas. Empezaría así. Este es largo, voluminoso. Debería ser, no, esto no me sirve, porque no es cociente, es producto. Si la derivada es directa, póngala de un solo, y si no, no. Sería derivada del primero, se escribe así, de la primera función. Esta es una regla de producto, que a su vez también es composición. Por la segunda, sin derivar. Más derivada de la segunda, ya sé que es un logaritmo natural, pero es composición. Así se trabaja esto para no enredarse, porque si no se puede enredar, este no está directo. Por la primera, sin derivar. Se escribiría así. No importa cómo lo platique, lo importante es que lo entienda. Esto me resuelve la derivada, pero claramente no he terminado porque mientras esté este operador aquí, no he terminado y este operador allá. Hasta que no exista ningún operador de eso, ya está derivado. Luego me dedico a reescribir. A ver si me ayudan. Entonces, ¿cuánto es la derivada de una raíz? Debe ser fracción. Este va sin derivar. Yo no sé si se fijaron en la regla de las raíces. Más, aquí voy a poner la derivada de este logaritmo que viene siendo también otro cociente. Y esta se copia al carbón. Solo me van a ayudar con eso. Si no, pues lo dejo de tarea porque ya viene la otra clase. ¿Cómo se deriva una raíz? La derivada del argumento, Del argumento. Hagámoslo de un solo. ¿Cuál es la derivada de un seno? coseno, Entonces pongo coseno aquí. De un solo. Porque ya no hay tiempo. Y abajo iría el Tres. índice el índice que es 3. La por el raíz seno de raíz cúbica del seno de x. del seno de x al Cuadrado. cuadrado. Correctísimo. Es la regla. Y es regla simple. Me vengo a este. Aquí está derivado. Solo sería reescritura. Me vengo a este logaritmo. Sé que en el numerador va la derivada del argumento, pero el argumento es cotangente y su derivada es menos Cosecante cuadrada de x. cosecante cuadrado de x, que no es compuesta. Si fuera compuesta lo hago por partes. Y abajo, ¿qué es lo que va? El argumento, ¿verdad? Sí. Cotangente de x. Aquí no va ningún logaritmo, cotangente de x. Esta sería la derivada que ando buscando sin reescribir. Aquí puedo reescribirme, porque me queda cosecante que sea arriba es un menos. Aquí el signo menos lo puedo multiplicar para empezar, es después. Pero solo tener cosecante
cuadrado de x sobre cotangente de x me puede dar una simplificación. ¿Quién no sabe que esto es 1 sobre seno cuadrado? Y que esto es coseno de x sobre x. ¿Por qué no lo despedaza? Sobre seno. Sabe que es esto, ¿no? Esa es reescritura, es obligatorio. Entonces, este seno se lleva este cuadrado. ¿Qué me queda arriba nada más? Un 1. Este seno se canceló. ¿Y qué me queda abajo? Un coseno. Espero lo haya reescrito bien, que al final esto es una secante de x. Parece ser que todo esto lo puede escribir como una secante, ¿no? Pero eso lo toca después. Licenciado, Sí, señor. pero en El seno solo la se canta en una derivada vez. del logaritmo natural de la cotangente, no se aplica la regla de la cadena a la cotangente de x. Como este es cotangente de x es regla simple. Si aquí fuera no la función identidad, porque debería multiplicar, es la cotangente, que es la cosecante, por la derivada del argumento, que es 1. Sí la apliqué. Pero esto se reconoce directamente como la regla simple. Es una función trigonométrica aplicada a la función identidad. Por eso no me desvelo. El problema fue cuando era logaritmo que era aplicado no a la función identidad, sino que a una cotangente. Y según la regla es la derivada del argumento, que es directa, sobre el argumento. Aquí. ¿Sí lo vemos? Sí. Y en la simplificación, licenciado, no le sobra un seno de x en el denominador. Vamos a ver, aquí sí, aquí me sobra uno. Aquí me sobra uno, que ahí está el gran. Aquí me sobra uno, que sería seno, ¿verdad? Un seno ahí. Sí, sobra uno. Y además, esto lo puedo escribir. Atención con lo que voy a hacer ahora. Y con eso termino, porque me están esperando los de las 10. Este que está aquí casi es una identidad, excepto que le falta un 2. Ese 2 lo pongo abajo y lo pongo arriba. Para escribir ¿qué? Arriba me queda un 2 y abajo ¿qué quiere que me queda? Seno del ángulo doble. Seno por coseno con un 2. Seno del ángulo doble. Lo que pasa es que el 2 yo lo agregué y lo quité para que se reescriba más bonito, ¿no? Todo esto que está aquí se puede escribir aquí. Es decir, que este término sería un menos, aparecería un 2 y abajo aparecería una cosecante de 2x, porque recuerden que este es sobre 2, que a su vez lo puedo poner como 2 cosecante de 2x. Y ahí lo tengo. Este solo es el término nada más. Este no admite simplificación, este de repente no. Y ahí lo termino. Entonces nos quedamos ahí con ustedes. Voy a parar esto. Voy a parar esto. Ya no estoy con el Zoom. Entonces, buenos días con ustedes. Si se pueden conectar los que puedan ahorita a las 10, pásense al link que les envié. Ahí vamos a hablar también a ver qué preguntan los compañeros que nos pueda servir. Buenos días, buenos días, buenos días. No me puedo quedar más por la otra clase. El video